Buen día, profesor. Soy el estudiante Bautista Caicedo Jorge Leandro del Grupo 1 y hoy le vamos a hablar sobre el funcionamiento de los dispositivos. Como primer tema tenemos el funcionamiento de las impresoras. Una impresora es un periférico de ordenador que nos permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel o transparencias, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. Tenemos tres tipos de impresoras, las cuales son las impresoras láser, las impresoras matricial y las impresoras a inyección de tinta. De estos tres tipos de impresora vamos a hablar el día de hoy. Tenemos a las impresoras láser. ¿Qué son las impresoras láser? Las impresoras láser son dispositivos de impresión que utilizan tecnología láser para producir imágenes y textos de alta calidad en papel. Estas se han convertido en una opción popular tanto para uso doméstico como empresarial, debido a su velocidad, eficiencia y calidad de impresión. Tenemos que cómo funcionan las impresoras láser. Tenemos primero un proceso de carga, en el cual un tambor fotoconductor es cargado eléctricamente por una corona de carga. Tenemos a la escritura, que es un rayo láser modulado, que un rayo láser modulado escanea el tambor, descargando áreas específicas para crear una imagen latente. El revelado. En el revelado tenemos al tóner, que es un polvo fino compuesto de partículas de plástico y pigmento. Estas se adhieren a las áreas descargadas del tambor. Tenemos a la transferencia. Este tóner se transfiere del tambor al papel mediante una corona de transferencia. Y la fijación se hace mediante que el papel pasa por unos rodillos calentados que funden el tóner, fijándolo permanentemente en el papel. Y su limpieza, pues el tambor se limpia de residuos de tóner y se descarga para prepararse para el próximo ciclo de impresión. Bueno, aquí podemos ver unas imágenes sobre la impresora láser. Tenemos su estructura por dentro, cómo es y cómo se ve por fuera más o menos. Bueno, tenemos que la impresora láser en su estructura interna tiene el tambor de selenio, por donde entra la información del microprocesador. También tiene una fuente de luz, zona de carga electrostática. Tiene el depósito de tóner, que es como la tinta de las impresoras láser. El trayecto de papel, la transferencia de tóner de cilindro de papel. Cabe recalcar que las impresoras láser no utilizan tinta, sino tóner, ¿ya? La zona de carga electrostática y el calefactor, en el cual van a pasar las hojas para que el tóner se fije al papel y no pueda salirse de él. Bueno, como siguiente punto tenemos las ventajas y desventajas de las impresoras láser. Vemos en las ventajas de impresoras láser que las impresoras láser son mucho más rápidas que las impresoras de inyección de tinta, especialmente en volúmenes altos de impresión. Tenemos a su calidad de impresión. Estos producen textos nítidos y gráficos claros, lo que las hace ideales para documentos profesionales. Su costo por página, aunque el costo inicial puede ser muy alto, o sea, puede ser más alto que el costo por página, o sea, el costo por página es generalmente menor debido a la eficiencia del tóner. La durabilidad y fiabilidad. Estas impresoras láser son conocidas por su durabilidad y capacidad de manejar grandes volúmenes de trabajo sin problemas frecuentes. O sea, no se te va a dañar frecuentemente. Las desventajas de las impresoras láser, contamos que sus desventajas son el costo inicial. Las impresoras láser pueden ser más caras de adquirir en comparación a las impresoras de inyección de tinta. Su tamaño y peso suelen ser más grandes y pesadas, por lo que puede ser un inconveniente en espacios pequeños. El calor y la energía. Suelen generar más calor y consumen más energía durante su funcionamiento que otras impresoras. Como siguiente punto tenemos a las impresoras matriciales. ¿Qué son las impresoras matriciales? Las impresoras matriciales, también conocidas como impresoras de matriz de punto, utilizan un cabezal de impresión que se mueve de izquierda a derecha, de ahí de arriba a abajo, para crear imágenes y textos mediante la impresión de puntos individuales en el papel. ¿Cómo funcionan las impresoras matriciales? Bueno, contamos que las impresoras matriciales contienen en su interior un cabezal de impresión que contiene una matriz de agujas que son empujadas contra una cinta de tinta para formar caracteres y gráficos en papel. Su movimiento de cabezal se desplaza horizontalmente mientras las agujas golpean la cinta y el papel, creando puntos que forman letras e imágenes. Cinta de tinta. Una cinta de tinta se coloca entre las agujas y el papel, transfiriendo la tinta cuando las agujas la golpean. Como siguiente punto tenemos las ventajas y desventajas de las impresoras matriciales.
Bueno, en las impresoras matriciales tenemos que sus ventajas son que el costo de operación es bajo, ya que las cintas de tinta son más económicas que los cartuchos de tóner o de inyección de tinta. Su durabilidad son robustas y pueden operar en entornos difíciles. Capacidades de múltiples copias. Pueden imprimir varias copias a la vez utilizando papel carbónico. Bueno, las desventajas de las impresoras matriciales es que cuentan con una calidad de impresión inferior comparadas con las impresoras de láser o de inyección de tinta. Su ruido es significantemente más ruidosa que durante su operación que las otras. Su velocidad son un poco más lentas que las impresoras modernas. Bueno, ahora vamos con el método piezoeléctrico. Cada inyector está formado por un elemento piezoeléctrico que al recibir un impulso eléctrico cambia de forma aumentando bruscamente la presión en el interior del cabezal, provocando la inyección de una partícula de tinta. Tenemos que en este método su ciclo de inyección es más rápido que el térmico y las impresoras de inyección son más lentas que las impresoras láser. Bueno, ¿cómo funcionan las impresoras de inyección de tinta? Tenemos al cabezal de impresión. Este componente principal que contiene pequeñas boquillas que expulsan gotas de tinta sobre el papel. Tenemos a los cartuchos de tinta que contienen la tinta líquida en varios colores, generalmente sean magenta, amarillo y negro. Tenemos el proceso de impresión. El cabezal de impresión se mueve horizontalmente sobre el papel, mientras las boquillas liberan gotas de tinta con precisión para formar imágenes y texto. Ahora tenemos a las impresoras de inyección de tinta. ¿Qué son las impresoras de inyección de tinta? Las impresoras de inyección de tinta consisten en inyectores que producen burbujas muy pequeñas de tinta que se convierten en pequeñísimas gotas de tinta. Los puntos formados son el tamaño de los pequeños píxeles. De las impresoras de inyección de tinta también pueden imprimir textos y gráficos de alta calidad de manera casi silenciosa, o sea que no van a producir mucho ruido en su funcionamiento. Tenemos que existen dos métodos para inyectar la tinta, un método térmico y un método piezoeléctrico. Voy a hablar sobre el método térmico. Un pulso eléctrico produce un aumento de temperatura aproximadamente de 480 grados Celsius durante microsegundos. Esta hace hervir una pequeña cantidad de tinta dentro de una cámara formando una burbuja de vapor que su fuerza de salida son los inyectores, que su fuerza, que fuerza su salida por los inyectores. O sea, forma la burbuja de vapor y fuerza su salida por los inyectores. Al salir al exterior, este vapor se condensa y forma una minúscula gota de tinta sobre el papel. Después el vacío resultante arrastra la nueva tinta hacia la cámara. Este método tiene el inconveniente de limitar en gran medida la vida de los inyectores. Es por eso que estos inyectores se encuentran en los cartuchos de tinta. Ahora tenemos las ventajas y desventajas de las impresoras de inyección de tinta. En sus ventajas tenemos que la calidad de impresión en color son excelentes para imprimir fotografías y gráficos en alta resolución. La versatilidad, tenemos que son capaces de imprimir en una variedad de papeles y materiales, incluyendo el papel fotográfico y transparencia. Su costo inicial es bajo. Generalmente las impresoras de inyección de tinta tienen un costo inicial más bajo comparados con las impresoras láser. Las desventajas de las impresoras de inyección de tinta son que el costo de los consumibles, o sea, los cartuchos de tinta, pueden ser costosos y requieren reemplazo frecuente, ya que, o sea, ocupan mucha tinta y por eso requieren su reemplazo. Bueno, la velocidad de impresión son más lentas que las impresoras láser y especialmente en documentos de texto. Bueno, el mantenimiento, las boquillas pueden obstruirse si la impresora no se usa regularmente, así que estas van a requerir limpieza constantemente. Muy buenos días, mi nombre es Benito González Roberto y vamos a hablar de lo que sería la función de los monitores. ¿Qué nos dicen son los monitores? Los monitores son dispositivos de salida que convierten las señales digitales en imágenes visibles. Entre esos tenemos su funcionamiento que consiste en paneles de visualización, que es la parte del monitor donde se muestran las imágenes. Los tipos más comunes son los LCD, pantalla de cristal líquida, y OLED, diodo de orgánico emisor de luz.
Luego tenemos lo que sería la retroalimentación. Los monitores requieren fuente de luz detrás de la pantalla. Aquí, como podemos ver en la imagen, podemos visualizar como unas lucecitas. Eso es lo que consiste en la retroalimentación. Luego tenemos los controladores de pantalla, que consisten en unos chips que van a estar detrás de la pantalla, la fuente de alimentación que nos va a dar, que está encargada de darnos energía, y la conexión de entrada, que son la HDMI y el cable VGA, que van a estar atrás de la pantalla, donde se van a conectar con el resto de la PC. Ya, luego tenemos que es la resolución de pantalla, que es, para empezar, la resolución de pantalla se refiere al número de píxeles que un monitor puede mostrar. Un píxel es la unidad más pequeña de una imagen digital, y esta está compuesta por colores como son el rojo, el verde y el azul, que combinan para crear diversos colores, así como en las impresoras, donde solo existen varios colores y esos se van a unir para crear un color determinado. Bien, entre esos tenemos los tipos, que son la resolución expresa en términos de píxeles horizontales por píxeles verticales, el ancho por alto. Tenemos los tipos más comunes de resoluciones, que son el HD, el 720p de 1080p por 120 píxeles, el Full HD, el Full. También tenemos el Quad HD, el Ultra HD y el 8K, que consiste en 780 por 4320 píxeles. Ya, ¿cuál es la importancia de la resolución de pantalla? La resolución de pantalla nos ayuda a tener claridad y detalle, puesto que cuanto más píxeles tenga, cuanto más pueda acomodar, más vamos a poder visualizar los detalles de lo que nos está mostrando el dispositivo. Luego otra ventaja, tenemos el tamaño de la pantalla. La resolución está relacionada con el tamaño físico de la pantalla. Mientras que uno pequeño con alta resolución puede mostrar imágenes extremadamente nítidas. Así que mientras la imagen el monitor sea de tamaño adecuado, las imágenes van a ser extremadamente nítidas. Luego tenemos el espacio de trabajo. Cuanto mayor sea la resolución, mucho mayor van a ser los espacios de trabajo, con que nos van a dar un mejor desempeño en lo que sería en ese ámbito. Luego tenemos el HD, el Ultra HD versus el 4K. El 4K originalmente se refiere a una resolución de 4096 por 2160 píxeles, cada una de estas en cine digitales. Así que esto nos da como que el Ultra HD es más para computadoras y el 4K sería más para cines de uso comerciales. Ya, luego tenemos que el formato de pantalla. ¿Qué es el formato de pantalla? El formato de pantalla es la relación, el aspecto que tiene con la computadora física para poder acomodar una cierta cantidad de píxeles. Entre las más comunes tenemos el 16:9, el 4:3. Estos puntos se terminan en la forma de la pantalla y cómo se muestran las imágenes en ella. Tenemos el 4:3, que dice que es una relación de aspecto casi cuadrada, como un televisor, que aquí lo podemos ver en esta partecita de acá. Luego tenemos el 19:9, que el 16:9, que es la relación de aspecto más común en la actualidad, utilizada en la mayoría de los televisores, monitores y contenido multimedia. Se usa en televisores HD y Ultra HD, monitores de computadora, y la mayoría, como los videos de la plataforma como YouTube, están en esta resolución. Bien, y luego vamos a empezar con serían los tipos de monitores. Los tipos de monitores nos dice que tenemos el funcionamiento de los monitores CRT, que son los más viejos, y podemos verlos en esta imagen de aquí, que parecían televisores pero tenían un bulto, eran grandes y tenían como ventaja que eran aceptables calidad de imagen, eran económicos para su tiempo, tecnología robusta, como podemos ver, están de tamaño moderadamente robusta, y una resolución alta de calidad. Para ese entonces, para la actualidad ya se queda muchísimo más atrás. Luego tenemos la desventaja que tenemos que presentar un parpadeo cada vez que se refresca la pantalla, porque las imágenes se refrescan y eso necesita un parpadeo que se puede notar a simple vista. Luego tenemos el consumo de energía, que aparentemente es muy alto. El generador de calor, porque este generaba una alta tasa de calor, lo que declinaba su utilización. Y la generación de radiaciones eléctrica y magnética. Estos televisores podían provocar una radiación
lo que puede provocar problemas de salud a largo plazo. El SRT significa Clotted Ray Tube en inglés. Es una tecnología de visualización que se utiliza en turbo de rayos catódicos para proyectar imágenes en la pantalla. Luego tenemos los funcionamientos de los monitores LCD. LCD significa Liquid Crystal Display, pantalla de cristal líquida. Esta tecnología se utiliza para permitir bloquear el paso de la luz creando una imagen en la pantalla. Los monitores LCD han reemplazado en gran medida los monitores SRT debido a sus múltiples ventajas. Entre sus grandes ventajas tenemos que son poco peso y son bastante livianos, buena calidad de colores, podemos ver una gran mejoría en la calidad de colores, no contiene parpadeo, es prácticamente nulo, puede que exista pero no se puede notar al simple ojo humano. Luego tenemos que consumir muchísima menos energía que lo que sería el SRT. Luego tenemos que no provoca mucha generación de calor y tampoco genera muchas reacciones eléctricas y magnéticas. Así que por parte de la salud vamos a estar de manera excelente. Entre las desventajas es que son muchísimo más caros que los CRT. El ángulo limitado de la visibilidad, porque si tú lo pones desde un lado acá no vas a poder ver muy bien el contenido de la pantalla, sino que se va a ver visiblemente negro. Depende del ángulo que tú veas, se va a mostrar lo que tú quieras. Luego tenemos el brillo limitado, que no se le puede subir mucho, que digamos, y bajo tiempo de respuesta de píxeles y contiene mercurio. Ya, entre los otros tipos de monitores tenemos el de PDP, que no podemos ver acá, que tienen unos marcos un poquito más grandes. El PDP significa Plasma Display Panel, pantalla de plasma. Los monitores de plasma utilizan celdas pequeñas que contienen gases nobles, xenón y neón, que cuando se incinan mediante una descarga eléctrica emiten luz ultravioleta que en vez excitan los colores, creando unos colores que se pondrían lo que sería en lo que se vería en la pantalla. Entre sus desventajas tenemos que tener un excelente brillo que se le puede subir muy bien. Tenemos una alta resolución que ya como pueden ver esto es como de 16:9 y la resolución te parece bastante aceptable. No contiene mercurio, el tamaño de la pantalla es elevado y entre las ventajas es que tiene una vida relativamente más corta, con que es más propenso a dañarse. El costo de fabricación es elevado, por lo que también va a ser bastante caro. El consumo eléctrica también es elevado, por lo que si no tienes un buen ingreso, la verdad que tal vez se le haga un poco difícil, o tal vez puede presentar problemas con tu electricidad. Poca pureza de color, los colores están bastante mezclados y no te va a mostrar el color neto que tú querías. Y el consumo energético y emisión de calor elevado, que el que se había solucionado en el LCD, en esta volvió el problema. Y ya para terminar tenemos lo que sería la función de los monitores LED. La función de monitores LED es un tipo de monitor LCD que utiliza diodos emisores de luz para retroalimentación en lugar de lámparas, sujeción de catódico frío. Esto ofrece varias mejoras en términos de eficiencia energética y calidad de imagen. Como en la ventaja tenemos que como los LED funcionan con bajo voltaje en comparación con las pantallas LCD, el consumo es muy pequeño, así que tenemos que la ventaja es que consume poca energía, y ya que se consigue una mayor cronometría debido a la cantidad de luz emitida de los LCD. Es posible que se puedan apagar cada diodo de forma individual y entonces se logra un mayor centrarse en imagen. Esto no va a decir que podemos tener una mejor calidad si se pueden centrar en cosas específicas. Al no tener tubos fluorescentes, la pantalla se hace más delgada y por ende la estética mejora bastante, y por obvias razones también va a ser un poquito más liviano. Y una gran ventaja relacionada al medio ambiente es que no tiene materiales tóxicos que pueden perjudicar para la salud de los humanos. Y entonces su ventaja sería el precio, que son bastante caras en comparación con los LCD que son su competidor. Y ya, y con eso tendríamos dado por terminado la exposición. Eso sería todo, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Benito González Roberto, y vamos a lo que sería la función de los monitores.
El teclado es una de las principales herramientas que usamos para interactuar o introducir información en el computador. Sus teclas están clasificadas en 6 áreas, que son las teclas de función, las teclas especiales, las teclas de control, las teclas de escritura, las teclas de deslizamiento y el teclado numérico. En las teclas especiales está el escape, el tabulador, el bloqueo de mayúsculas, el retroceso y el enter. En el escape o escape se utiliza para anular alguna operación. El tabulador, dicha tecla se encarga de insertar un conjunto de espacios en blanco en la posición en la que se encuentra el cursor. El bloqueo de mayúsculas, una vez pulsada esta tecla, las mayúsculas estarán activas. El retroceso o backspace permite borrar los caracteres escritos que se encuentran en la izquierda del cursor. Y el enter o intro es dicha tecla que indica al computador que puede ejecutar una orden. El resto de las teclas especiales no tienen ningún efecto si se pulsa sola. Para llevarse a cabo la función de esta necesita mantenerse pulsada la tecla especial y la tecla de combinación. Al soltarse el efecto de esta combinación se llevará a cabo. Teclado numérico. Este sirve para ingresar datos numéricos de forma rápida. Las teclas y símbolos están agrupados de la misma forma como aparecen en la calculadora. Una de estas funciones del teclado es optimizar, mejorar y facilitar el trabajo del usuario. Es por eso que además del alfanumérico básico, al costado derecho se encuentra ubicado un teclado numérico que está compuesto por números y símbolos de operaciones matemáticas. Teclas de función. Es la primera línea y se encuentra en la parte superior del teclado. Se representan como F1 y así hasta F11 y sirve para realizar una función específica cada una o para acceder a atajos de programas. Las funciones de cada una de estas teclas está determinada. Por ejemplo, F1 es para abrir el menú de ayuda, F2 es para cambiar el nombre de un archivo, F3 es para abrir el buscador de Windows, F4 es para desplegar la barra de direcciones del explorador, F5 actualiza la ventana del explorador, F6 se desplaza entre los elementos de una ventana, F10 selecciona los menús de la barra superior y F11 pone la ventana de un modo de pantalla completa. Teclas de control. Se utiliza por sí sola o en combinación con otros números para acceder a funciones o realizar determinadas acciones. Las más usadas son Control, Alt, Escape y la tecla del logo de Windows. Dichas teclas son las que se encuentran situadas a la derecha e izquierda del teclado alfanumérico. Teclado alfanumérico o para escribir. Aquí están todas las letras, números, símbolos y signos de puntuación. Esta tecla se encuentra normalmente en una máquina de escribir. Dicho teclado es el más utilizado ya que en él se encuentran números, letras, símbolos y signos de puntuación. La mouse o ratón es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Casi siempre está fabricado en plástico y se utiliza con una de las manos. Funciona moviéndolo o arrastrándolo sobre una superficie plana. Estos movimientos son transmitidos al computador por medio de un cable o inalámbricamente. Detecta su movimiento relativo de 2 dimensiones por la superficie plana en la que se está apoyando. Refleja habitualmente a través de un puntero, cursor o flecha en el monitor. El ratón se puede conectar de una forma cableada de un puerto PS2 y USB o inalámbricamente por medio de un adaptador USB que se conecta a la computadora y esta recibe la señal del ratón, aunque también se puede por medio de conectividad infrarroja o Bluetooth. Buenas tardes, soy el estudiante Johan de Bustos y voy a hablar acerca de los cruces de datos. Pequeña la definición. Bien, como definición en general, se puede decir que un bus de datos es un conjunto de líneas de comunicación donde la información transportada va a la CPU
y, y de la CPU a otros dispositivos que se necesitan para funcionar. Eso se define como buses de datos. Bien, tipos de buses. Hay tres buses, pero hay más. Pero en este caso voy a hablar de los tres. Bus de datos. Esto es lo que hace, transporta los datos entre la CPU, la memoria y los diferentes periféricos mencionados anteriormente. Dirección, esto es lo que hace, transporta las direcciones de memoria, sobre las cuales se puede leer y escribir. Es un proceso que hace la CPU, puede leer y escribir. Llamamos voz de control, transporta señales de control y sincronización a la vez. Que por lo general hay muchos tipos de señales, como las señales de interrupción y señales de reloj, y también son para lectura y escritura. Bien, con la siguiente. Vamos a hablar de dos tipos de buses, el paralelo y en serio. Bus en paralelo trabaja con múltiples líneas de bits de datos, que hablando ya de la diferencia entre ambos, es que el paralelo trabaja con múltiples líneas de bits a la vez y es mucho más rápido a cortas distancias. Y, y a diferencia de los bus en serie, trabaja con una sola línea de bits de datos, pero es mucho más eficiente a largas distancias. Esa es la diferencia entre el bits en paralelo y en serie. Pero claro, el bits en paralelo es mucho más rápido a corta distancia y en serie es mucho más lento, pero, pero es más eficiente a larga distancia. Así que tiene sus pros y contras cada uno. Bien, arquitectura de 32 y 64 bits. Bien, esta arquitectura por lo general de cada procesador determina la cantidad de datos que puede procesar y manejar y la cantidad de memoria que puede seleccionar. 32 y 64 bits. Bien, en este caso vamos a hablar con la primera, que son los 32 bits. Bien, podemos decir que la arquitectura 32 bits trabaja con 4 bytes a la vez y está un poco limitado a lo que es a la memoria RAM. En este caso son de 4 gigabytes aproximadamente, dependiendo las necesidades de cada persona. Y ya es un poco anticuado la arquitectura de 32 bits, aunque todavía se la sigue utilizando por algunos ordenadores ya un poco anticuados. Bien, ventajas y desventajas. Como ya mencioné anteriormente, eh, hay una gran compatibilidad de 32 bits porque ya 32 bits es muy común en el mercado, hay muchas aplicaciones de internet que tienen compatibilidad tanto para 32 y 64 bits, que esos son los dos sistemas operativos actualmente en Windows y por lo general el que más se utiliza. Y una desventaja es que no puede aprovechar más de 4 GB de RAM. Como su arquitectura solo maneja 4 bytes a la vez, está un poco limitado y ya es algo anticuado ya porque el moderno actualmente es de 64 bits y por eso es un poco anticuado. Pero sí hay una gran variedad de compatibilidad de acuerdo a muchos diferentes programas que hay en el mercado. Es bastante compatible, eso sí. Bien, ahora 64 bits. La ventaja de este es su tamaño, que maneja, a diferencia del otro, a 8 bytes a la vez. Y este tiene una amplia variedad, es decir, en memoria RAM es muy amplio, a diferencia del otro que a duras penas puede soportar 4 GB de RAM, pero este ya es mucho más allá, de acuerdo a las necesidades de cada usuario que lo va a utilizar, pero esto es el que actualmente se utiliza en las computadoras modernas y ya la que van de este año. Bueno, eso puede ser lo que es de arquitectura de 64 bits. Ahora vamos un poco con las ventajas y desventajas. Pueden mencionar anteriormente la mayor capacidad de este es que tiene ya una amplia variedad de capacidad de que son la memoria RAM, es decir, que ya en vez de estar limitado a los 4 gigabytes y que a duras penas lo pueda utilizar, ya puede usar 8, 16 y así sucesivamente, dependiendo de las necesidades de cada quien y a su entorno de trabajo y cómo se lo adapte y así sucesivamente. Y bueno, actualmente puedo decir que es la más utilizada. Esa es una de las ventajas. Hay mucha compatibilidad
en ambos, ya sea 32 o 64 bits, pero el 64 bits es mucho más eficiente y utiliza todos los recursos al máximo, al 100. Bien, una desventaja que compatibilidad. No todas las aplicaciones de 32 bits y 64 bits funcionan de manera más eficiente de 64 bits, aunque en muchos sistemas operativos el 64 incluyen modos de internet. Pueden haber ciertas aplicaciones ya algo actualizadas que tal vez no sean compatibles con sistemas operativos de 32 bits por el simple hecho de que ya está un poco anticuado y no, y no agarra bien, es decir, su arquitectura ya diseñada ya está algo limitada, que el 64 bits que sí absorbe al máximo 100% las capacidades del procesador y memoria. Y por eso pueden haber ciertas aplicaciones que ya directamente trabajen con 64 y se vayan de largo con 64, pero ya no utilicen 32 bits. Claro que para aplicaciones algo sencillas de realizar, sí puede haber ciertas compatibilidades con ambas y no hubiera problema en ese caso. Así que, dejando a un lado eso, sí hay pros y contras de cada uno, beneficios y desventajas de cada uno. Bueno, concluyendo, que dependiendo de tus necesidades y de acuerdo a tu ordenador que tan anticuado es o viejo, que pueda funcionar de manera más eficiente o no. Bueno, eso sería todo. Yo soy el estudiante que me tiene gustos. Gracias. Buenas tardes, profesor. Soy Burbano Vera Jocelyn y hoy vamos a hablar de los sistemas operativos. En los sistemas operativos tenemos principalmente uno de 32 bits, otro de 64 bits. El de 32 bits es el que tiene procesadores de arquitectura de 32 bits y el de 64 es el que tiene arquitectura en los procesadores de 64 bits. Bueno, una de las características de los sistemas operativos de 32 bits es la limitación de memoria. Por ende, solamente tendrá un límite de memoria que es de 4 GB de RAM. Y tras de eso no va a poder utilizar toda la 4 GB de RAM. También tenemos como segunda característica la compatibilidad con aplicaciones antiguas. En el Internet hay cualquier cantidad de aplicaciones compatibles con el de 32 bits. Pero si ustedes descargan una aplicación que usa 64 GB de 64 bits, entonces no le va a poder correr en la máquina que tiene 32 bits. Bueno, tiene un menor rendimiento en las tareas intensivas que no puede hacerlo en una sola. Y tiene seguridad menos avanzada. Tiene seguridad, pero no. Ahora veamos unas características de los sistemas operativos de 64 bits. Como el Ubuntu tenemos que es de mayor capacidad de RAM. Es decir, si el de 32 tiene 4 GB de RAM, claro, el 64 va a usar más de 4 GB de RAM. Compatibilidad con aplicaciones. El de 64 bits puede manejar unas aplicaciones de 32 bits, pero no vas a hacer lo contrario. El de 32 no puede sostener una de 64 bits. Tiene mayor rendimiento y la seguridad ahora es mucho más mejorada. Los sistemas operativos de 32 bits, una de las ventajas es que es fácil encontrar software para esta plataforma. Otra también es que, pues, por lo mismo que es 32 bits, es más adecuado a las computadoras que de bajo rendimiento y también es más económico. Una de las desventajas sería que está limitado por las 4 GB de RAM y no puede utilizar las 4 GB totalmente. Por eso no podemos hacer las cosas que queremos hacer en realidad. No aprovecha al máximo su capacidad de almacenamiento, eso es lo que acabo de decir, que si tiene 4 GB de RAM, ese es el máximo, no puedo usar toda completamente. En la de 64 bits, pues una de las ventajas es que puede manejar una gran cantidad de RAM de manera efectiva y eficiente. Eso quiere decir que pues va a usar más de las 4 GB que le daba el de 32 bits. Puede llegar hasta cierto punto de 192 GB en algunos casos de manera especial. Procesa datos más rápidamente, puede hacer tareas en ese instante
muchas tareas en ese instante y también es compatible con el hardware moderno. Una de las ventajas sería solamente la única, es que requiere una máquina que sea bien potente. Ahora vamos a las diferencias. Como primer punto, dice que si el sistema operativo tiene 32 bits, claro que puede tener una CPU de 32 bits. Y claro que puede tener una CPU de 64 bits. Ahora, si el sistema operativo es de 64 bits, no puede tener un CPU de 32 bits, solamente uno de 64 bits. Y así mismo con las aplicaciones. Las aplicaciones de 32 bits necesitan un CPU de 32 bits y también pueden ejecutarse en uno de 64 bits. Y las aplicaciones de 64 bits no pueden funcionar en un sistema operativo que tiene 32 bits, pero sí en uno de 64 bits. ¿Cómo saber cuál sistema operativo tengo? Lo primero que tienes que hacer es irte a la configuración en panel de control y luego irte a la parte de sistema y ahí te desglosará todas las cosas, tanto como el fabricante, el modelo, el procesador, la memoria instalada, el tipo de sistema. Justamente en el tipo de sistema te va a salir o vas a saber cuál tienes. Lo acercamos un poco y dice tipo de sistema, sistema operativo de 32 bits y procesador de 64 bits. Bueno, referenciándonos del sistema el cual tenemos que era de 32 y el procesador de 64. Bueno, también en ese sistema operativo no vamos a poder manejar aplicaciones en 64 bits. Porque simple y sencillamente no alcanzan, no son compatibles. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y buenas tardes.